Agradecemos que compartan en este momento este conversatorio sobre la nueva realidad de la empleabilidad. Mi nombre es Leonardo Cortés, soy el gerente de experiencias y relaciones de confianza de Great Place to Work y me es muy grato presentar a grandes especialistas en el campo que nos acompañarán el día de hoy. Nuestra primera invitada es Margarita Maldonado, manager de Page Group en Colombia. Margarita, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, les cuento rápidamente, Margarita cuenta con una amplia experiencia en gerencia de proyectos de gestión del talento, tales como implementación de modelos de gestión, reclutamiento, selección y headhunting, desarrollo de programas de gestión de desempeño y gestión del compromiso, programas para altos potenciales, planes de carrera y sucesión, así como proyectos para el desarrollo de habilidades de liderazgo. También es muy grato presentar a Juliana Navarro, quien es la directora del equipo de experiencias y relaciones de confianza de Great Steward en Colombia. Juli, buenos días. Hola Leo, muy buenos días Margarita, Damián, todas las personas que nos acompañan desde sus casas y lugares de trabajo. Para mí es un gusto pues también estar aquí el día de hoy e introducir a Damián Di Mazo, que también nos estará acompañando en nuestra sesión de hoy. Damián es Associate Partner de Page Executive Argentina. Él cuenta con más de 11 años de experiencia profesional trabajando en empresas multinacionales y con distintas firmas de consultorías en recursos humanos. Actualmente lidera Page Executive Argentina, la unidad de negocios de Page Group enfocada en la búsqueda de posiciones ejecutivas y de alta dirección. Damián, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a vos, Juliana. Gracias, Leonardo. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Damián. Bueno, muy bien. El espacio es un poco entender, hablar sobre este conversatorio, profundizar un poco, inclusive hablar también temas de liderazgo. Vamos a hablar primero con Margarita, con Damián, que ellos nos expongan qué están viendo, qué se está conociendo al día de hoy, no solo en unos países determinados, sino en la región. Y después al final vamos a abrir unos espacios en los cuales las personas que están acompañándonos el día de hoy pueden hacer sus preguntas y buscamos que Margarita y Damián nos ayuden a acompañar o despejar esas dudas que pueden surgir en el entendimiento de nuestro conversatorio. Entonces, ya conociendo quiénes nos están acompañando el día de hoy, vamos a dar inicio a la realidad de la empleabilidad. Este conversatorio busca evidenciar los elementos claves de la empleabilidad en el contexto actual. Adicionalmente, se mostrarán algunos aspectos que las organizaciones deben tener en cuenta para favorecer la dinámica del trabajo, el liderazgo y, en términos generales, el bienestar organizacional. Sin duda alguna, la situación que estamos viviendo ha tenido un impacto que no es ajeno a las organizaciones e inclusive a nosotros como empleados o como personas en nuestro entorno. Es evidente que algunas organizaciones se han visto más retadas por lo que se está viviendo al día de hoy. Encontramos sectores que indudablemente están obligados a replantearse en un muy corto tiempo. Pero asimismo existen organizaciones que se han visto favorecidas, en donde tal vez su mayor preocupación no pasa por el flujo de caja, sino tal vez su mayor preocupación pasa por temas logísticos. ¿Cómo le puedo dar respuesta a la demanda cada día mayor de mis productos o servicios? Al ser así, Damián, nos gustaría empezar contigo. ¿Cuáles son los perfiles e industrias que más están demandando el mercado en toda la región? Es una buena pregunta, Leonardo. En general, algo que pasa siempre con las crisis, sobre todo en Argentina, calculo que se puede replicar en los otros países de la región. En general, en posiciones directivas, todo lo que tiene que ver con puestos financieros de alto nivel, en general también lo que tiene que ver con aquellas figuras que tienen sólida experiencia en el mundo del e-commerce, son tal vez los perfiles más requeridos hoy día, hablando de lo que son posiciones ejecutivas particularmente. Por cuestiones más que obvias, el perfil financiero es un perfil que está en condiciones de poder, si se quiere o debería poder hacerlo, transitar tormentas como las que pudieron haber tenido, al menos en nuestro país, y son los primeros en timonear como corresponde, deberían poder timonear como corresponde esta crisis que estamos viviendo todos particularmente. Desde el punto de vista de injerencias generales, son aquellos que tal vez sí, claramente están un poco más adaptados a esta nueva realidad, al manejo de los nuevos canales, al manejo de esta nueva situación que, bueno, que los hace tener que estar mucho más presentes desde el mundo virtual. Yo siempre hablo de una doble matriz. Están los
los perfiles tal vez claramente más demandados, también por supuesto no olvidarnos de aquellos perfiles tecnológicos, ¿no? Hoy, ya hace unos cuantos años, el perfil del famoso CTO, de Transformation Officer, es una posición que está bastante requerida. Hoy particularmente está teniendo mucho más peso de lo que supo tener hace tiempo atrás. También por cuestiones obvias, ¿no? Es adaptar nuestras plataformas y nuestros productos y nuestros canales a un nuevo modelo de consumo, del cual casi no existe hoy ningún negocio que esté ajeno. Todos están preocupados por ver cómo hacer que su producto y su servicio acceda más rápidamente al consumo no presencial. Y desde el punto de vista de las industrias, creo que, bueno, también hay una gran variedad, por supuesto, siempre las que están un poco más en boga frente a situaciones como estas, como las compañías logísticas, las compañías o las industrias de salud, en las que están vinculadas, como a mí me gusta llamarlas, empresas disruptivas, ¿sí? Fintech, empresas tecnológicas, algunas empresas de consumo masivo / retail, son las que probablemente hoy se suben más al podio de cantidad de procesos o de búsquedas que están encarando en puestos ejecutivos. Esto no es 2 más 2 no tiene coma, creo que son posiciones claramente las podemos observar en el mercado, responden a industrias que claramente tienen productos y servicios que hoy día son mucho más demandados de lo que habitualmente son. Así que en síntesis, esas creo que son aproximadamente las posiciones más demandadas y las industrias que tal vez acompañan un poco más hoy día los procesos de reclutamiento que tienen mayor preponderancia. Muchas gracias y un poco hablando específicamente ya, digamos que de la pandemia también que estamos viviendo actualmente del COVID-19 y del cambio también que ha generado en estas dinámicas organizacionales y en las personas, podemos decir pues que se está configurando una nueva realidad y dentro de todos estos cambios, pues una de las áreas que probablemente podría estar expuesta a un mayor riesgo es el área pues de selección, todo lo que tiene que ver con los procesos de contratación, ya que deben estar en mayor contacto con diferentes personas, sobre todo pues en empresas que como decías están en un momento probablemente de mayores contrataciones, como es el caso por ejemplo de los contact centers, de grandes superficies. Cuéntanos, Damián, un poco cómo se han transformado los procesos de selección tras esta pandemia. Mira, Juliana, los procesos, nosotros por lo menos en Page, hace ya muchos años venimos trabajando con proyectos a distancia, por diferentes motivos. Somos una multinacional que está, por supuesto, también en presencia regional y muchas veces tenemos que participar de proyectos que claramente no te enfrentan en el día a día con tu interlocutor cara a cara. Entonces tenemos cierta experiencia en eso y eso no... Cierta no, tenemos fuerte experiencia en el manejo, si querés, virtual respecto de lo que es un proceso de selección. Lo que sí pone más a prueba claramente son las conversaciones con nuestros clientes y es en donde no todos, nuestras industrias, no todos nuestros clientes están preparados o ayornados para poder llevar estos procesos adelante. Entonces, más que cómo transformamos nosotros el proceso de selección, del cual tenemos un onboarding digital que lo estamos llevando muy a rajatabla y de hecho ofrecemos talleres a nuestros clientes como para que también lo puedan hacer, es cómo ayudamos a ellos a que esto realmente no detenga la importancia de poder contratar el perfil adecuado en el equipo adecuado. El principal temor que te encontrás hoy día con nuestros clientes es, me conviene hacerlo ahora, esperar a que esto pase, el famoso esto pase se está poniendo muy de moda, y nuestras conversaciones empiezan a tener un valor sumamente importante, porque hoy es un manejo de incertidumbre que tenemos que aprender a navegar todos. El esto pase, no sabemos cuándo será, y en ese camino tenemos muy claro que el negocio no puede detenerse. Entonces ahí estamos nosotros justamente con un proyecto de onboarding en donde los ayudamos a que no haya un detenimiento, los ayudamos a que puedan realmente gestionar el ingreso de un perfil independientemente de su jerarquía, con la mayor tranquilidad y con todos los pasos necesarios para llevar adelante sin miedos, sin dudas y que sea un aprendizaje constante. El onboarding realmente se puso muy de moda, obviamente, ahora. Imagínense que cuando hablamos de una posición directiva que tiene que tomar sus primeras herramientas,
tiene que haber un trabajo muy en conjunto en las empresas desde lo que es el recurso humano, desde lo que es la vertical del negocio, y ni hablar de la vertical tecnológica, que las plataformas acompañen a este ingreso para que pueda tener sus capacitaciones y su onboarding de una forma ordenada, que no sea caótica, que pueda realmente tener todos los módulos en tiempo y forma con un timing nuevamente que responda a las necesidades del puesto. Y ni hablar, si se quiere, de posiciones en donde requiere de un equipo de gente a cargo, todo lo que son las presentaciones formales con sus coequippers, con su equipo y por supuesto con su jefe directo. Que insisto, son aprendizajes, esto nos pone a prueba de qué manera debemos garantizarnos que quien puede ingresar a una compañía lo haga de la forma más prolija y eficiente posible. Pero sí, coincido con vos, Juliana, esto transformó no solamente para las consultoras, sino también para quienes reciben perfiles desde fuera o profesionales desde fuera, ha transformado tangencialmente la manera de poder contratar. Muy bien. Damián, sí, eso es sumamente importante lo que hace referencia al aprendizaje. Creo que todos estamos en un momento de aprendizaje, algunas organizaciones más que otras. Tal vez algunas ya estaban preparadas, otras están aprendiendo de las mejores prácticas que se están viviendo en este momento. Claro, estamos hablando en este momento temas de selección, pero indudablemente también tenemos que hablar sobre temas de contratación. Y es que habitualmente los procesos de contratación en las organizaciones han sido presenciales. No queremos generalizar que siempre sea así, pero tal vez es donde las organizaciones se sienten más fuertes con este tipo de contratación, siempre teniendo a la persona de manera presencial. Pero ¿qué pasa cuando no podemos desarrollar los procesos de contratación de manera presencial? Indudablemente debemos buscar la mejor forma de dar respuesta al proceso de contratación. Y creo que el onboarding digital es una respuesta de gran valor ante las exigencias actuales. Damián, coméntanos rápidamente qué es el onboarding digital y cómo el onboarding digital es fundamental para no detener las contrataciones en épocas de pandemia. Leonardo, el onboarding digital en relación a poder contratar los perfiles adecuados requiere cierto orden y es muy ad hoc. Dependerá, por supuesto, también de las necesidades de cada cliente a la hora de poder contratar un perfil. No es lo mismo hacer el onboarding digital de un alto directivo para una multinacional que hacer el onboarding tal vez de una posición de una compañía familiar en donde sus plataformas digitales no están del todo preparadas. Pero desde nosotros, desde Page, este onboarding tiene que ver con un paso a paso en relación a cómo identificar el talento de forma correcta, cómo llevar las entrevistas de forma precisa. Acá hay un punto muy, muy importante en relación a lo que decías, Leonardo. No es lo mismo llevar una entrevista presencial a llevar una entrevista de forma virtual. Hay un montón de aspectos que claramente quedan en un costado. Probablemente después Margarita vaya a querer profundizar sobre esto, pero o no, pero imagínense que como estamos teniendo nosotros ahora esta comunicación virtual, hay muchísimos aspectos que están quedando probablemente de lado. La corporalidad y la emocionalidad son aspectos muy importantes cuando uno lleva una entrevista y en un momento virtual eso casi no se percibe. Entonces, poder entrevistar bajo competencias, poder tener un buen rapport con quien tenés enfrente como para realmente entender a partir de los ejemplos de sus éxitos o sus fracasos, es una manera muy inteligente de poder conocer más en profundidad al perfil que vas a presentar con un cliente. Ser muy concisos claramente con la palabra. Esto es algo que me gusta mucho repetir con mis clientes, el peso que hoy día tiene la palabra y las distinciones que utilizamos a la hora de comunicarnos con nuestros candidatos es clave. Es clave porque nuevamente no tenemos otros modos de poder comunicarnos ya que no sea por la palabra. Entonces, creo y estoy convencido que el onboarding tiene que ver justamente nuevamente con la identificación del talento de la forma correcta como lo venimos haciendo, de tener una entrevista virtual profunda, habiendo leído muy claramente cuáles son las competencias que nuestros clientes requieren para que este perfil se pueda incorporar, entrevistar por competencias a modo de ejemplos, tener una buena apreciación respecto de lo que le voy a ofrecer, que no queden en dudas respecto de qué es lo que mi cliente requiere de ese perfil, no solamente por competencia, sino también por
características que están más asociadas a sus experiencias, a sus skills técnicos, a las industrias de donde esta persona debería provenir. Y sin ninguna duda también ayudar a nuestro cliente, no solamente con nuestro onboarding, sino tratar de trasladar a nuestro cliente qué forma es la más correcta para que ese ingreso no sufra, o sea, lo más adaptable posible a una realidad que hoy es distinta a la que supimos tener, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, Leonardo. Sí, señor, muchas gracias. Muy bien. Damián, como dices, pues el proceso de onboarding va a depender mucho pues del tipo de empresa, nos contabas, las entrevistas pues deben hacerse bajo competencias, el establecer un buen report, bueno, son elementos como muy importantes a tener en cuenta. Haciendo referencia específicamente a las competencias que están siendo más demandadas hoy por las organizaciones, ¿has advertido de pronto cambios importantes, algunas demandas hoy un poco más sentidas por las organizaciones? No sé, lo que hace, por ejemplo, al rol de las habilidades blandas o técnicas requeridas en esta nueva realidad. Sí, nuevamente, son aprendizajes en función de las necesidades que vamos escuchando a nuestros clientes y podemos ir sacando algunos factores comunes de cuáles competencias blandas son las que más se requieren hoy día en el mercado, sobre todo para posiciones ejecutivas. Y estas tienen que ver particularmente con la capacidad de escucha y tienen que ver también con claramente los procesos o con los niveles de adaptabilidad de los profesionales que estamos buscando en el mercado. Son competencias que claramente siempre han estado en los job descriptions de nuestras búsquedas, algunas un poco más ocultas, algunas tal vez que no tuvieron tanta preponderancia hace meses o años atrás, pero hoy definitivamente quien tiene que llevar adelante la organización como líder no puede no tener una fuerte capacidad de escucha y un altísimo nivel de adaptabilidad como competencia básica para poder timonear como corresponde este proceso, ¿no? Esto es clave y también sumo a la pregunta anterior de Leonardo por cómo uno puede rápidamente hacerse de esta información a partir de una entrevista virtual, a partir de lo que es una entrevista onboarding. Bueno, hay mucha información que no solamente se puede llevar desde una entrevista virtual. Nosotros históricamente siempre hemos sido muy sólidos en el contenido, en el pedido de las referencias de nuestros candidatos. El pedido de la referencia, que también requiere de una entrevista virtual, es muy clave y es muy determinante a la hora de poder conocer también las competencias de los perfiles que estamos contemplando. A partir de las preguntas adecuadas y saber si realmente estas personas que estamos considerando para una posición son aptas o no a partir de sus competencias de las que necesitamos. La referencia cumple un papel clave de, nuevamente, mostrar los ejemplos en los cuales tal persona ha podido llevar adelante o ha podido manifestar una fuerte capacidad de escucha en sus reuniones de board o lo que fuere, o altos niveles de adaptabilidad frente a situaciones críticas que pudieron haber transitado. Yo creo que, en síntesis, Juliana, esas son las competencias que probablemente hoy más están brillando. Por supuesto hay otras y dependerá de cada compañía, ¿no? Pero te diría que esas son las que hoy fuertemente están teniendo mayor índice de participación, por lo menos en las charlas con nuestros clientes. Resiliencia, definitivamente, es otra de las que también están teniendo mucha presencia cuando conversamos a la hora de reclutar perfiles ejecutivos. Perfecto, muchas gracias, Damián. No sé, Margarita, hablando de este último punto, si te gustaría como agregar algo que pueda ser relevante. Sí, Juliana, pues claramente lo que nos dice Damián es así, pero en términos de requerimientos en competencias, si bien como explica Damián, pues todas ellas vienen, se desprenden del marco estratégico corporativo hoy en día con todas estos cambios tan fuertes y tan radicales que hemos vivido. Definitivamente las competencias blandas vienen tomando una fuerza importante. Todos los vuelcos tecnológicos que nosotros ya veníamos viendo venir, pues también ya nos estaban dando mensajes de cómo las habilidades blandas empiezan a tener mucha importancia, porque finalmente mucha de la parte técnica ya empieza a ser reemplazada también por mecanismos tecnológicos como es una inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces ahí ya toda la parte ética y blanda que solamente los seres humanos podemos tener,
pues claramente empiezan a tener mucha relevancia. Con Damián conversábamos el otro día cuando hablábamos de este webinar, también cómo han cambiado un poco los paradigmas en términos de los requisitos de cargos frente al tema de formación, por ejemplo, ¿no? Que si tiene o no tiene un MBA, que si sabe una cosa o sabe la otra. Entonces, hay requisitos y hay competencias que pueden ser más técnicas, como es un tema del bilingüismo, o incluso hoy día hablamos de más idiomas, que empiezan a tornarse súper importantes y más en este entorno que estamos viviendo, porque si bien este fue un entorno que de alguna forma nos distanció, también nos unió. O sea, para nosotros es mucho más fácil ahora y para muestra un botón que, por ejemplo, con Damián nunca hemos estado sentados en la misma sala, pero ahora nos vemos más de lo que nos veíamos antes, simplemente por este ambiente tecnológico. Entonces, digamos que también abrimos fronteras a través de la tecnología y como les dice Damián, todo ese tema de empatía, o sea, el liderazgo con empatía no solamente es para el desarrollo de equipos, sino para yo como líder también poder seleccionar la persona idónea. Y cuando estamos hablando de un alto ejecutivo que viene a entrar dentro de un equipo ya formado, pues con mayor razón todas estas habilidades blandas de escucha, empatía, resiliencia, de generar confianza en los equipos, de tener una comunicación muy fluida, son definitivamente competencias hoy día muy importantes en un proceso de selección. En un Congreso Mundial de Recursos Humanos había una persona que trabaja en una firma de consultoría muy importante a nivel mundial, decía, la mayoría de los altos ejecutivos son contratados por sus habilidades duras, pero son despedidos por la carencia de ciertas habilidades blandas, ¿no? Y es curioso porque justo en estos días con uno de mis clientes nos sucedió algo así. Veníamos trabajando, tratando, digamos, a través del coaching de desarrollar un líder de un equipo que claramente técnicamente hablando es muy fuerte, pero desafortunadamente su parte blanda no logró que pudiera llevar el equipo a los resultados y pues ya digamos que esa relación no fluyó. Entonces digamos que este tema hablando en selección cada día es más importante. No sé, Julián y Leonardo, tenemos algunas personas aquí en el chat haciendo preguntas si las vamos resolviendo o si eventualmente damos un espacio más adelante. Margarita, ha planteado las preguntas al final, entonces si quieres, ya apenas terminemos las preguntas que tenemos definidas, damos paso a las preguntas de los asistentes. Muy bien. Indudablemente, Margarita, muchas gracias. El liderazgo es una habilidad que siempre ha tenido y tendrá un rol fundamental en las organizaciones. Inclusive en esta época los líderes deben conectar equipos que se encuentran trabajando remotamente. O inclusive existen líderes que deben trabajar con equipos que están conectados remotamente y algunos otros tienen que estar en su parte operativa en las oficinas de la organización. Indudablemente, además deben saber alinear a sus equipos a esta nueva realidad, a la realidad que está pasando, cuál es realmente en lo que se debe enfocar los colaboradores o ese equipo de trabajo frente a las necesidades que identifican la agencia. Inclusive existen organizaciones que tal vez frente a lo que estamos viviendo hayan tenido que tomar decisiones frente a su estrategia y los líderes son los primeros que deben conectar la estrategia, la visión, lo que se busca al día de hoy con todos los equipos de trabajo, hacer esto de manera transversal. Margarita, ¿cuál es el nuevo liderazgo en tiempos de COVID-19? Yo te diría, Leonardo, que no solo en tiempos de COVID-19, sino COVID-19 y de aquí en adelante, porque el cambio llegó para quedarse, ¿no? Damián lo decía muy claramente hace un rato, todavía estamos conversando de cuando volvamos a la realidad, ¿no? Y a veces nuestros procesos se pararon en principio, porque es que cuando volvamos mejor a la realidad, entonces contratamos y resulta que es que ya nos dimos cuenta que eso no va a pasar nunca. Entonces, o seguimos la vida en medio de todo lo que está pasando o pues finalmente estamos condenados a morir. Y creo que hay muchos desafortunadamente que ya han muerto en este camino y pues que digamos no contaban con la fortaleza, pero con esa capacidad transformadora que nos está demandando estos nuevos mensajes que nos está trayendo el mundo. Entonces, el modelo de liderazgo que nosotros estamos requiriendo de aquí en adelante es un modelo de liderazgo que enfoque a los equipos a ser más proactivos, es decir, soñarse como que un equipo no debe pararse, que fue lo que nos pasó cuando entramos en cuarentena, como que todo el mundo se paró y esperemos a ver si esto pasa. No, finalmente nosotros debemos poder trabajar en entornos donde no importa dónde estemos, si estamos en la oficina, si estamos en la casa, tenemos una tecnología que no lo apoya, pero ahí está esta habilidad blanda que deben tener los líderes de generar esa confianza y esa esperanza en los equipos
que podemos estar en medio de adversidad, que no siempre las cosas van a salir bien, pero siempre vamos a ir adelante. Y mantenernos con el foco en la proactividad y reaccionando frente a lo que está pasando, porque claramente las estrategias que nosotros veníamos trabajando probablemente hoy no funcionen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con el liderazgo hasta hace 2, 3 meses atrás? Era un liderazgo mucho más enfocado a cómo cumplimos unos procesos y unos procedimientos, en cómo generamos algunas acciones de mejora continua y volvemos y lo estandarizamos dentro del modelo de procesos y procedimientos, y resulta que cuando llega una situación como estas, pues ya ese proceso y ese procedimiento no funciona y no sabemos si va a funcionar. Entonces, inmediatamente debemos tener esa capacidad rápida de aprovechar ese talento que tiene mi equipo y ponernos a experimentar y aprender para ver qué cosas se pueden poner a funcionar y continuar con la rueda. Nosotros tuvimos, por ejemplo, recientemente un cliente que es una compañía del sector industrial que jamás en la vida se le pasó por la cabeza que los químicos con los que hacía pegantes podía ser gel antibacterial, por ejemplo. Y era una empresa que si no hubiera generado el cambio probablemente hubiera tenido una decadencia muy fuerte, pero inmediatamente tomaron a su equipo así en ambientes distantes y a ponerse a pensar qué pueden hacer y sacar una unidad de negocio, y finalmente la compañía logró sobrevivir, y esto en cuestión de minutos y segundos. Como les explicaba, a nosotros también nos tocó reinventarnos, ¿no? O sea, yo tengo clientes que si no es la evaluación presencial y entonces ellos no se sienten seguros con eso, y digamos que todo esto nos demostró que sí se puede, que las herramientas tecnológicas funcionan, pero está en nosotros en cómo nos relacionamos de una manera diferente con nuestra gente. Estamos viviendo en otro entorno donde las personas están viviendo su vida dentro del mismo espacio, es decir, soy mamá, soy profesional, soy esposa, soy deportista, todo dentro del mismo espacio. Entonces los líderes tienen que tener esa capacidad de que las personas tienen su entorno de trabajo en medio de una cantidad de variables que ya hemos visto estudios a nivel mundial donde eso es positivo, o sea, la gente puede aumentar productividad por estar en el mismo entorno, pero, por ejemplo, con un cliente estamos trabajando en un proyecto ahora donde ellos vienen haciendo mediciones de estabilidad emocional con su gente, y resulta que el tema de la división de tareas en la casa con relación al ambiente laboral es un tema que está teniendo un impacto alto. Entonces, yo como líder tengo que entender que eso está pasando y también cómo ayuda a esa persona a que se enfoque con lo que yo necesito y pueda fluir en todos sus ambientes. Entonces, esto requiere de los líderes unas habilidades de empatía, y llamamos el nuevo liderazgo empático, ¿no? Donde yo entiendo qué es lo que el otro está haciendo, pero también le doy el espacio y las herramientas para que aproveche todo ese tema y lo ponga a funcionar. La adversidad nos activa el pensamiento y nos activa la creatividad, pero en medio de la emoción positiva. Si yo, por el contrario, ejerzo mecanismos de control donde la gente siente que no tiene la sensación de logro, entra la emoción negativa. Cuando la gente está en emoción negativa, se bloquea y es absolutamente improductiva. Entonces, uno tiene que tener esa capacidad de análisis, esa capacidad de empatía, y esa capacidad de poner al equipo a funcionar en diferentes contextos con tranquilidad para que podamos de manera constante seguir avanzando en eso. Digamos que si nos remitimos un poco a temas de teorías, a esto nosotros le llamamos la mente autotransformable. O sea, cómo yo en medio del río revuelto puedo organizar cosas, puedo pensar, puedo salir adelante con temas y darle a mi equipo la tranquilidad de que sabemos que estamos en una situación turbia, pero que al final para algún lado iremos, ¿sí? No sabemos cómo, no sabemos si nos va a funcionar o no, no importa, vamos para adelante y vamos a seguir en medio de todo lo que todos nosotros podemos aportar. Entonces, esas son las nuevas habilidades del líder post-COVID y de aquí en adelante. Así es, Margarita, como lo dices, sin duda, pues los líderes y su capacidad, pues, de ir desarrollando estas nuevas destrezas para liderar en una nueva normalidad, pues juega un rol esencial en todas estas dinámicas que nos permitirán salir fortalecidos en esta nueva realidad. Como lo mencionas, Margarita, y hablando específicamente de los equipos de trabajo que están viviendo todos estos cambios, bien los decías, trabajando desde sus casas, expuesto como a una serie de demandas nuevas, domésticas, laborales, personales, incluso al cuidado, pues, de sus hijos, hijos que están estudiando en la virtualidad también. Digamos que todos estos cambios suponen desafíos muy significativos que incluso ya estamos encontrando incluso desde nuestro propio
propio trabajo en Great Place to Work, que están mencionando pues algunos temas emergentes, puede haber estrés, desmotivación, incluso ansiedad, que también obviamente están provocados pues por este confinamiento y toda esta crisis económica. Entonces, tomando en cuenta como todo esto, tú ya nos hablaste un poco de la necesidad de tener líderes empáticos, cercanos, ¿no es cierto? Todo lo que nos acabas de mencionar, pero ¿de qué otras formas o qué otras formas sentirías que deberían los líderes motivar a los equipos de trabajo? ¿Cómo reactivarlos realmente para afrontar esta nueva realidad? Sí, bueno, esa pregunta es excelente porque ¿cómo estamos nosotros acostumbrados a motivar los equipos? Y aquí voy a entrar a hablar un poco desde el marco de la psicología. Nosotros estamos acostumbrados a motivar los equipos desde afuera. E incluso nuestros papás nos enseñan también a motivarnos desde afuera, ¿cierto? Entonces, si haces la tarea, entonces yo te doy tal cosa, te invito a cine o te doy permiso de que salgas. O sea, siempre la motivación viene de afuera hacia mí, ¿no? ¿Qué pasa en las empresas? Te doy bono por resultados, te dejo salir una tarde libre. Bueno, digamos que todos son temas que vienen de afuera hacia adentro. ¿Qué es lo que hemos visto? Que esa motivación extrínseca puede generar cierto efecto hasta cierto punto, pero no es sostenible en el tiempo, ¿cierto? Y cuando entramos en dinámicas como estas, pues ya no se puede hacer, ¿sí? No te puedo dar un bono por resultados en este momento porque pues resulta que los resultados no se están dando, ¿sí? Entonces, ¿cómo igual muevo la gente si la gente sabe que a pesar de que haga lo que haga, no va a llegar porque no es un tema nuestro, es un tema del entorno? No te puedo dar un partido de fútbol porque es que no nos podemos reunir, no podemos hacer una fiesta para celebrar porque no nos podemos reunir. Entonces, todo ese tema extrínseco ya no nos funciona. Entonces, desde el liderazgo tenemos que trabajar desde la motivación intrínseca y eso es un gran reto para los líderes, porque es que mover a cada persona desde adentro, pues es un tema bastante complejo, ¿cierto? Nosotros trabajamos estos temas basados en unos lineamientos de la psicología que se llama la psicología positiva. La psicología positiva tiene una serie de prácticas y herramientas y una concepción del comportamiento muy interesante, porque digamos que la psicología tradicional habla un poco de, como digo yo, de lo que no tiene y de lo que le falta, ¿no? A nosotros todos nos criaron como psicólogos a identificar lo que la gente no hace bien. Y a mí me da risa cuando yo les digo a los líderes, dígame a quién le gusta que le digan lo que no hace bien, a nadie. Así todo el mundo diga, no, sí, así mejoro, claro, pero a todos nos gusta más que nos digan lo que podemos hacer bien y dónde somos muy fuertes. Entonces la psicología positiva se centra más es en esa parte, en esa fortaleza y en cómo las cosas que yo he hecho bien y que me han dado resultados las puedo poner a funcionar en las cosas que me resultan más retadoras. Eso implica también un cambio completo de discurso del líder. Yo ya no tengo errores, sino tengo aprendizajes. Entonces, hay tres pilares fundamentales para yo lograr mover a la gente de adentro hacia afuera. Uno es que puedan trabajar basado en sus fortalezas. ¿Eso qué implica para mí como líder? Que tengo que conocer muy bien con quién estoy trabajando, cuál es su estilo. Hay personas que son más del detalle, del análisis, hay otros que son más estratégicos, más prácticos, hay otros que son más relacionales, hay otros que son más de la ejecución. Entonces yo tengo que tener claridad absoluta de cómo opera cada una de las personas de mi equipo, jurar que ejecuten sus tareas moviéndose por las fortalezas. En psicología positiva nos muestran que eso se llama el canal del flow, es decir, cuando yo fluyo es cuando realmente puedo trabajar basado en mis fortalezas y esas son aquellas cosas que a mí se me facilitan, que puedo hacer rápido y ahí es donde yo puedo lograr que las personas puedan ir subiendo su nivel de intensidad porque además les gusta. Entonces yo, digamos que eso es un gana-gana y la gente se siente realmente muy motivada cuando trabaja desde sus fortalezas. En el trabajo remoto esto se pone mucho más evidente, ¿no? Por ejemplo, quienes tienen esa habilidad o una preferencia por trabajar de manera autónoma, este es un escenario perfecto para eso. Entonces yo como líder no puedo estar llenándolo de citas de control y de cuadros de control porque es una persona que se me vuelve muy improductiva llenando cuadritos en vez de ponerla a pensar y a mirar el bosque desde arriba generándome una estrategia. Hay otro pilar fundamental que se llama el eje valores, es decir, valores no solamente desde la perspectiva moral, sino de las cosas a las cuales nosotros le damos más atribución, a qué le damos más peso en el equipo, ¿sí? Y los equipos toman decisiones basadas en esas atribuciones. Entonces, si para nosotros es mucho más importante recibir retribución de lo que hacemos, o si por el contrario nosotros valoramos mucho más aprender, o valoramos mucho más generar nuevas ideas, o valoramos ayudarnos entre nosotros, en fin. Entonces, con ese esquema de valores que debemos compartir,
es con lo que yo también puedo mover la gente desde adentro, lo que le dan más peso. Y finalmente hay un eje súper importante en este momento que se llama el eje sentido. Cuando yo entiendo que lo que yo hago trasciende y tiene un impacto superior y hace mucha coincidencia con lo que para mí como persona hace sentido, a mí ya no me va a importar si estoy en mi casa, en la oficina o donde esté, pero finalmente mi cabeza está en ese eje de sentido, en lo que realmente nos hace a todos lo que somos y las razones por las cuales vamos hacia donde vamos. Entonces, digamos que detrás de esto hay otra serie de elementos, por ejemplo, desde el liderazgo poder generar en los equipos relaciones positivas, el mostrarle a los equipos que pueden llegar a alcanzar logros y que efectivamente se nos están dando en este momento, así sean chiquitos, pero tenemos que poder mencionar las victorias tempranas, porque eso inmediatamente nos activa y la gente se da cuenta que sí puede y que algo podemos hacer y que poco a poco vamos saliendo un poco como de esta parálisis, ¿no? Entonces, eso también nos genera mucho más compromiso y ahí también empezamos a activar a la gente desde adentro. Entonces, fíjense que hay que conocer muy bien lo que tenemos en el equipo, pero también eso se puede ver desde la individualidad, pero también desde el grupo. O sea, cómo dentro del grupo estamos operando, qué tipo de características tiene mi equipo y con base en eso yo sé cómo lo puedo mover, ¿sí? Hay gente que necesita mucha más afiliación, entonces de pronto tendría que estar mucho más cercano y mis conversaciones deben ser diferentes. Hay gente que es mucho más práctica y prefiere ir a la acción, bueno, entonces establecemos unos métodos diferentes. Entonces, digamos que esos son como esos ejes súper importantes y en este entorno que compartimos todos los ambientes de la vida también, pues donde hay cosas que pesan, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues también empezar a canalizar y a organizar los equipos. Entonces, pues esto nos rompió muchos paradigmas, ¿no? Del cumplimiento de horarios, el tema de la confianza ha sido un tema que tocó romper, ¿no? O sea, yo tengo clientes que llevaban años mirando a ver si ensayaban el teletrabajo, pues les tocó meterse al agua de una porque ya no hay nada que hacer. Y hoy día a mí me causa mucha curiosidad que ya de manera permanente van a mantener estos modelos mixtos porque la gente se siente mucho más cómoda trabajando así. Hablamos, por ejemplo, con otro de mis clientes que es una universidad aquí en Colombia. Ellos cuando hicieron sus encuestas con los estudiantes al inicio de la pandemia, todos estaban locos por volver a las aulas. Hoy que hacen otra vez las encuestas, resulta que hay muchos, la gran mayoría, el tema virtual les ha parecido buenísimo y ya están habituados. Hay mucha gente que ya no quiere salir de la casa. Entonces, miren cómo va cambiando todo y eran paradigmas que teníamos. Luego, el estar completamente rompiendo paradigmas y acomodándonos, pues claramente son temas que también a la gente le mueven. O sea, que se dan cuenta que el mundo no se acabó, que simplemente es diferente. Pero que hay cosas que también pueden ser positivas dentro de los cambios y se tienen que quedar, pero finalmente eso empieza a tornar, a mover, digamos, unos motivadores internos diferentes a los que estábamos habituados a tener anteriormente. Sí, Margarita, me alegra mucho que hayas tocado el tema de capacidad de análisis y empatía, porque indudablemente, sí, el rol fundamental del liderazgo no pasa únicamente en lograr conectar estas nuevas decisiones que está tomando la organización, sino también ponerse en el lugar de los demás. ¿Qué están sintiendo, qué está sintiendo mi equipo de trabajo? ¿Qué está sintiendo mi colaborador? Una persona que en un mismo espacio puede estar respondiendo no solo a temas laborales, sino a temas personales y familiares. Eso sin duda habla también de esta nueva realidad que estamos viendo y cómo nos estamos adaptando rápidamente. Inclusive los paradigmas pueden llegar a presentar en las organizaciones, el romper estos paradigmas, nuevos elementos que no tenían sobre la mesa anteriormente. ¿Qué estamos encontrando en la organización a lo cual yo le debo dar respuesta? Y puede ser que las organizaciones no encuentren la manera muy rápida o cómo puedan dar respuesta a estas nuevas realidades y busquen en terceros apoyarse para poder lograr con el menor tiempo posible lo que está pasando. ¿Cuáles son los servicios de consultoría que más se están demandando las compañías en este momento, Margarita? Sí, efectivamente, ¿por qué de pronto se apoyarían en un tercero como nosotros para este tema? Porque como nos cogió un poco de sorpresa, claramente el tipo de herramientas que estamos necesitando en este momento, pues seguramente no las venían pensando, pues porque nunca pensaron que esto iba a pasar. Entonces, ¿qué es lo que más nos están pidiendo en este momento? Muchos temas de formación en términos de liderazgo, precisamente. ¿Cómo les damos a los líderes herramientas para que puedan trabajar adecuadamente con sus equipos? ¿Cómo empezamos la pandemia? ¿Cómo trabajamos de manera remota? Eso, la verdad, en esta semana lo chuleamos. La tecnología inmediatamente nos ayudó con el tema.
Creo que Damián ponía un punto sobre la mesa que me parece muy importante y es la afinidad con la tecnología, que la teníamos muy dispersa en las empresas, o sea, había gente muy afín, como había gente que ese tema no terminaba como de convencerlo y hoy día pues ya los tiene que convencer y les tocó. Entonces finalmente el uso de herramientas y el ser como afín y acostumbrarse a tenerla en la mitad, pues claramente es un tema. Sin embargo, ya después de que eso lo logramos chulear, que eso fue en cuestión de 1 o 2 semanas, el tema giraba en torno precisamente a lo que estamos conversando, o sea, cómo logro yo conectarme con mi equipo, cómo lo puedo mover. Estamos viendo gente que tiene temor de volver a su sitio de trabajo por contagiarse. Hoy día hablamos de temas de seguridad también, tenemos unos temas de seguridad en las ciudades un poco complejos, entonces no quiero salir a la calle porque me atracan. De cómo dejo mis hijos, por ejemplo, que siguen en trabajo remoto, en fin. Entonces, es un tema más de formación en términos de qué otras herramientas le puedo ayudar a mis líderes para que puedan optimizar el trabajo en equipo. Los temas motivacionales también es otra herramienta que nos piden mucho. El tema de coaching ha sido una herramienta que nos han solicitado un montón en estos días, porque todos estos movimientos internos también han puesto a las personas con unos retos importantes. Por ejemplo, quienes traen personas nuevas de fuera en ambientes digitales o aquellas compañías que no han querido reemplazar quienes han salido por alguna razón y hay personas que tengo ejecutando 3 cargos al tiempo, o personas que están recién ascendidas, en fin. Entonces, esa herramienta de coaching para facilitarles el manejo de esta situación y el conectarse con sus equipos de manera diferente han sido como los temas que más nos han pedido por un lado. Por otro lado, pues ya nos preparamos un poco para retomar actividades en esta nueva realidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con manejo de bienestar y de salud son temas que también empiezan a pedirnos bastante. Yo tengo compañías, clientes que han sido, digamos, muy desarrolladas y muy juiciosas en hacer mediciones y en atender rápidamente las contingencias que encuentran con sus equipos. Sin embargo, lo que ellos quieren saber es de todo lo que han hecho, realmente si eso ha tenido un buen impacto. Entonces, ese tipo de mediciones también son temas que nos están solicitando bastante. Pero fundamentalmente estamos en temas de formación. Ellos quieren formar equipos, quieren formar líderes, quieren empezar a lograr que la gente empiece a moverse bajo una nueva realidad, y también que tengan un sentido de autocuidado y de resiliencia y de manejo de frustración más desarrollado, porque ya nos dimos cuenta que esto va a cambiar en cualquier momento. Nosotros creemos que es COVID, pero si nos echamos un poquito más para atrás, arrancamos con un tema de movimiento fuerte en transformación digital, que eso nos batió un montón los equipos. Luego pasamos por temas de activismo social. No sé si recuerdan, en Colombia estuvimos con una serie de paros por varios días. Chile pasó por una situación muy compleja. Recientemente Estados Unidos también pasó por situaciones similares y ahora tenemos también la presencia de COVID. Y digamos que a nivel mundial ya hemos visto que van a suceder muchos más cambios. Luego tenemos que empezar a hacernos conscientes de que eso es así y de que cada vez tenemos que ser mucho más flexibles, más resilientes, más adaptables, y asumir todas estas situaciones de manera mucho más tranquila. Entonces, sobre eso es que nos están pidiendo más servicios las compañías clientes con las que trabajamos. Muy bien, Margarita. Damián, yo creo que con eso hemos tenido una visión muy amplia de lo que teníamos como objetivo el día de hoy en el conversatorio. Vamos a dar ya paso, bueno, y agradecemos que nos hayan acompañado. Vamos a dar ya paso a las preguntas que nos han compartido los participantes el día de hoy, y ya poder lograr dar respuestas a esas inquietudes que han surgido a través del espacio que hemos realizado. Juli, no sé si quieres empezar. Así es. Bueno, acá tenemos una primera pregunta que está dirigida a Margarita y entonces nos están diciendo que los headhunters prefieren un candidato empleado. En la situación actual, muchos no quieren irse de sus organizaciones y muchos buenos candidatos quedaron desempleados. Para los headhunters, hoy, ¿qué importancia tienen estos últimos candidatos? Es decir, quienes están desempleados. Bueno, yo quisiera responder esto en conjunto también con Damián para que él también les cuente desde esa perspectiva. Les digo la verdad, esta es una época de romper paradigmas desde todo punto de vista, ¿sí? Nosotros, de hecho, en Executive, por ejemplo, curiosamente, aquí en Colombia hemos tenido un movimiento súper interesante en estos meses, donde realmente es un mito. O sea, sí tenemos candidatos que están activos laboralmente
que por sus procesos internos con la compañía actual no se han querido mover, como hay otros que sí se han querido mover. Y el mito del desempleo, o sea, de no traer en un proceso de búsquedas ejecutivas una persona que está desempleada también es un mito urbano, porque nosotros sabemos que dentro del mercado, activos o pasivos, hay un súper buen talento y las organizaciones hoy día, más allá de fijarse si está desempleado o no, que antes había mucho paradigma en torno a eso, es decir, desempleo igual que no tiene buen desempeño, no, o sea, la dinámica nos ha llevado a tener estas condiciones de manera tan frecuente que ya no asociamos el desempleo a un mal desempeño o a un candidato que eventualmente no sea idóneo. O sea, las razones de salida de las compañías son miles. Entonces, incluso un candidato desempleado puede ser también muy viable en ciertos procesos porque son candidatos que podemos trazar mucho más rápido, que además tienen unos niveles de motivación muy altas. Y pues con unos backgrounds increíbles. En Executive tenemos unos perfiles que salieron por traslados de ciudades, por ejemplo, o pues sí, por downsizing de compañías, pues son perfiles increíbles donde además, como decía Damián, a través del proceso de referenciación podemos verificar que efectivamente son candidatos súper buenos. Así que nuestros clientes hoy día están súper abiertos a recibir tanto personas que están activas en el mercado como personas que están, no digamos, desempleadas, sino inactivas y que en búsqueda son mucho más activos a estar con nosotros. Así que digamos que este es un tema que realmente no tiene ningún tema. Yo les diría que más allá de ser desempleados, que sean muy estratégicos en con quién se contactan y a qué tipo de procesos participan, que haya un match y con seguridad ahí vamos a tener un buen resultado. No sé, Damián, si tú quisieras complementar algo allí con relación a eso. Sí, coincido con vos, Margarita, 100% de acuerdo. Creo que a nosotros hay una pregunta, o a mí particularmente hay una pregunta que me gusta mucho hacerle a mis clientes cuando encaramos una búsqueda ejecutiva, que es cuán dispuestos están a recibir perfiles que hoy están desempleados. Y trato desde coaching en ayudarlos a pensar que una de las mejores decisiones es contratar a alguien que no lo esté, o sea, que justamente hoy no esté empleado. Para mí el talento no tiene género, el talento no tiene edad y el talento no tiene ningún tipo de actividad activa o pasiva dentro del mercado laboral. Es simplemente encontrar las competencias adecuadas y presentarlas como corresponde al cliente para que, independientemente de cuál sea su situación, pueda tomar la mejor decisión en función de sus competencias, no de si está empleado o no. Pero también es cierto, y no vamos a esquivarlo, que muchos clientes tal vez les cuesta romper este paradigma, como bien dice Margarita, respecto de me gustaría traer a alguien que ya esté empleado porque no perdió el famoso disco de no perdió el track respecto de lo que es estar bajo relación de dependencia y no quiero que tenga que pasar por su nivel de adaptabilidad con nosotros. Bueno, nuevamente, es un trabajo de mucho acercamiento, de mucha afinidad con el cliente para justamente poco a poco romper con esos paradigmas. Estamos en un mundo creo que muy difícil, estaba leyendo alguna de las preguntas, y creo que tenemos un alto nivel de desempleo en casi todos los países que están participando no solamente de esta charla, sino en casi toda la región, y es un deber nuestro ayudar a nuestros clientes, a nuestros profesionales, a que, bueno, podamos hacer una oferta rica de candidatos que tenga una variada presentación de perfiles, entre ellos perfiles que hoy día no están trabajando, definitivamente. Muy bien, Damián. Aquí hay un tema muy interesante que tocas y es que el talento no tiene edad. ¿Por qué lo tocamos en este momento? Porque en el panel existe una pregunta referida a este elemento donde la persona hace referencia que a partir de los 50 años las organizaciones o ya no están contratando o tal vez están dejando de lado a estas personas. Inclusive en los análisis que ha hecho Great Place to Work, estas personas con más de 40 o más de 50 años aportan visiblemente en elementos a la organización, sobre todo cuando se hace referencia a la diversidad. La experiencia no es un elemento que se debe dejar de lado. ¿Qué se podría llegar a hacer para adoctrinar a estas personas de más de 50 años que que son muy atractivas para las organizaciones, pero que realmente debemos llegar a concretar ese tipo de vinculación al interior de las empresas? Bien, es una buena pregunta y también la estaba leyendo en el chat. Por lo pronto, y lo respondo como coach, por lo pronto creo que lo que tenemos que trabajar es romper un poco con el juicio de que las personas arriba de 50 años no van a ser aceptadas en el mercado laboral. Es un juicio, porque la realidad es que hay empresas que están contratando, y de hecho yo tengo varios casos en los cuales he contratado perfiles por arriba de 50 y por mucho arriba de 50.
Es doloroso también, no lo vamos a negar. Es un momento en la vida profesional, sobre todo cuando alguien está desempleado, pensar que alguien de 30 va a venir con cierto vigor o con cierta empatía distinta a la que alguien de 50 puede aportar. Eh, Creo que es un trabajo de ambos lados. Es un trabajo de, primero, convencer a quien hoy está desempleado o no, o quiere hacer un cambio laboral por arriba de 50 años y encuentra ciertas trabas, en desmistificar ese mito. Y trabajar fuertemente tal vez en todo lo que tiene que ver con seguridad personal, trabajar sobre casos concretos en los cuales se ha tomado la definición de contratar perfiles por arriba de 50. Que no es nada sencillo, insisto, lo pongo arriba de la mesa como si fuera algo fácil, pero no lo es. Requiere de un trabajo de conversaciones internas, de coaching. Y por otro lado, definitivamente, son otras de las tantas preguntas que nosotros los hunters hacemos a nuestros clientes a la hora de, bueno, empezar a convalidar cuáles son los perfiles más adecuados para una determinada posición. Yo estoy definitivamente y soy consciente de la importancia que alguien que ha transitado una gran cantidad de crisis en el transcurso de su edad, cuando tiene una persona de 50 años, no solamente pasó la pandemia del COVID, pasó por lo menos en la Argentina una gran cantidad de crisis de todo tipo y color, y creo que es una persona en general que está en condiciones de poder dar respuesta positiva a nuestros clientes independientemente de la industria que trate. Eso sí, no tenemos que olvidarnos que cuando hablamos de la edad, no tenemos también que dejar de lado las competencias. O sea, una persona de 50 años o más de 50 años será apta para una posición no solo por su experiencia y por lo que ha transitado en su vida profesional y personal, sino porque también puede contar con las competencias necesarias para que esa posición se le adecue. En términos de liderazgo, en términos de adaptabilidad, en términos de capacidad de escucha. Entonces, en lo bueno y en lo malo, que tengas la experiencia porque tengas más de 50 años no te habilita a que tengas las competencias como para poder ocupar la posición. Es un trabajo que todos tenemos que tener muy presente, independientemente de la edad, las competencias que nos hacen acercarnos a los requerimientos de los clientes, más allá de tu edad. Muy bien. Damián, tomando en consideración lo último que estás hablando en relación a las competencias, acá una persona nos pregunta si las personas que están en transición de carrera deberían desarrollar pues esas competencias. Ya has hablado de algunas de ellas, pero ¿cómo hacerlo? ¿A través de qué herramientas online podrían encontrar, digamos que formas para desarrollar esas competencias? Yo no creo, o sea, por supuesto, seguramente, y acá Margarita me va a dar seguramente sostén después de mi respuesta con qué sistemas pueden haber hoy día o qué programas pueden haber online o plataformas online como para dar esta respuesta, pero estoy casi convencido que la mejor respuesta a esta pregunta es con coaching. Una persona tiene que saber conocer cuáles son sus fortalezas, hacer un autofoda respecto de cómo está parado hoy día frente al mercado y cómo potenciar esas fortalezas frente al mercado laboral. Muchas personas, aunque no lo crean, desconocen que, digamos, que cuentan con ciertas competencias, que las tienen ocultas por diversos motivos y que están muy presentes cuando uno trabaja en un proceso de coaching, digamos, a distancia de una determinada cantidad de sesiones. Entonces, primero es descubrir por qué creo que no tengo esas competencias cuando realmente las tengo. Ya teniéndolas, ¿cómo las puedo poner más en vidriera para que el mercado las conozca y sentirme seguro que estoy haciendo lo correcto? Definitivamente hay, acá Margarita, si querés, dame por favor el soporte sobre cuántas o qué plataformas concretamente pueden ayudarnos a ver si contamos con algunas competencias, pero yo siempre trato de ponerle el aporte humano, independientemente de lo que un sistema o un programa me puede dar, si estoy más o menos respondiendo a las competencias del mercado. Sí, eso depende también, Juliana, Leonardo, Damián, del tipo de competencias que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, yo tengo personas, porque nosotros también dentro de la unidad nuestra manejamos programa de outplacement y en outplacement trabajamos esos temas con ellos. Entonces, hay competencias que nosotros vemos, como decía Damián, depende de cómo estemos o con cada persona en el mercado, pero por ejemplo, el tema del bilingüismo es una oportunidad. Entonces, este sí es un momento de fortalecer un tema de un segundo idioma. Tengo gente, por ejemplo, que está desarrollándose en la parte de tecnología, sobre todo la gente que tiene más experiencia, no conoce de metodologías ágiles, por ejemplo. Entonces,
es un momento de formarnos en esas metodologías ágiles. Aquellos que tengan de pronto algunos retos relacionados con temas de análisis de información, entonces pues vale la pena mirar opciones. Por ejemplo, acá en Colombia el SENA tiene una cantidad de ofertas incluso gratuitas de manejo de herramientas tecnológicas que son muy importantes para ciertas posiciones, entonces eso sí nos puede apalancar el tema de tecnología. Ahora, en la parte blanda, yo coincido con Damián, que ese es un tema un poco más complejo, que ya hay que entrar a hacer una intervención. Aquí voy a empezar a hablar también como coach. Parte de lo que impide que nos desarrollemos o que lleguemos a otro nivel es partes como de esas creencias instauradas y esos paradigmas desde donde estamos operando que de alguna manera nos impiden subir a ese siguiente nivel. El coaching ahí es absolutamente necesario, pero el coaching también se puede desarrollar de esta manera. De hecho, nosotros tenemos hoy día varios de nuestros coaches, pues ya los estamos manejando todos a nivel virtual porque no tenemos otra opción. Como les decía Damián al inicio, nos toca afinar mucho la observación y el cómo generamos ese vínculo a través de estos medios, pero se los digo como coach, realmente es un tema que se puede lograr sin problema y que podemos trabajar. Nosotros incluso en los programas de formación en liderazgo tenemos espacios donde hacemos intervenciones con los equipos durante sus sesiones que también son online, entonces también lo podemos hacer perfectamente a través de herramientas. Ahora, quienes de ustedes sean inquietos y quieran de pronto conocer, lo que pasa es que a través de la lectura uno puede como interiorizar, ver qué están hablando, pero no necesariamente me garantiza una transformación o una madurez en competencias, pero digamos que sí es un abrebocas al menos para quien quiera conocer qué está pasando. Yo les recomiendo, por ejemplo, una página web que se llama Join the Mind Tools, que tiene una cantidad de herramientas, de lecturas, de ejercicios en torno al desarrollo de diferentes competencias. Pero yo abogo mucho, y esto sí, digamos que lo pedimos y lo necesitamos mucho en liderazgo, pero es un tema que yo creo que tenemos que desarrollar todos independientemente de donde estemos, que se llama inteligencia emocional. Así que yo les recomiendo ahí también el centro que tiene Daniel Goleman en términos de inteligencia emocional. De hecho, ellos acaban de sacar una oferta de talleres muy chéveres, muy interactivos también, para trabajo, por ejemplo, como de temas de resiliencia, y esto es indiferente al nivel de cargo donde estemos trabajando. Entonces, digamos que yo les diría, esas son herramientas que a mí me han parecido interesantes para empezar, pero si definitivamente queremos un proceso transformacional, nada reemplaza a un coach. Y ahí sí yo coincido completamente con Damián que ese es el tema. Pero bueno, yo creo que por ahí les di una buena guía. Muy bien. Creo que estas preguntas ya van para los dos y surge una duda, una inquietud de qué tan activo está el mercado laboral en Colombia, qué tan activo está en Argentina, inclusive si tenemos información de otros países, pues sería muy bueno poderlo traer a colación, pero ¿qué tan activo lo ven ustedes? Mira, en Colombia lo mismo, hemos pasado como por diferentes fases, ¿no? Arrancamos con una parálisis por análisis, o sea, todo el mundo como paren que esperemos a que pase este tema y luego si arrancamos, que incluso nosotros hicimos un proceso reflexivo con los clientes sobre algunas posiciones, por ejemplo, como las posiciones comerciales, o sea, cuando estás en un momento de crisis, pues no te puedes paralizar, no te puedes quedar sin comercial, de pronto el comercial es el que te ayuda a mirar otras opciones para ir adelante. Sin embargo, creo que ya nos hemos venido despejando un poquito en eso. Yo creo que ya nos dimos cuenta que nos toca salir y actuar de alguna manera porque no nos vamos a quedar paralizados por siempre. Y ya está empezando a moverse un poco más el mercado. No les puedo decir que sea el mismo movimiento que tuvimos al inicio, digamos el primer trimestre en Colombia fue muy bueno. Y pues claramente a la llegada de la pandemia, pues el tema empezó a disminuir, no disminuyó a cero, o sea, se lentificó, no disminuyó completamente, y ahora ya estamos empezando a ver que el tema empieza a reactivarse nuevamente, ¿sí? Así que está con cierto movimiento, no como veníamos acostumbrados, como les digo, yo creería que probablemente en el último trimestre del año vamos a tener un movimiento diferente porque seguramente ahí la dinámica del mercado habrá cambiado y tendremos algunas demandas, ¿no? Entonces, yo diría que este es un tema paulatino, pero para quienes de ustedes estén pensando en hacer un cambio o en reengancharse, porque también tenemos casos de gente que tuvo que salir por las contingencias que vivimos, estén muy atentos porque el mercado sí se está moviendo, definitivamente se está moviendo y todo lo están haciendo a través de todos estos procesos online. Nosotros hemos tenido procesos que se han abierto y se han cerrado de manera virtual y la gente ha entrado.
y les estoy hablando que estamos hablando desde miembros de juntas directivas, pasando por gerentes generales. Tenemos, como les explicaba Damián, también mucha gente en tecnología, muchos CFOs. Y de ahí pues ya se está empezando a reactivar. Por ejemplo, la semana pasada nos llegaron algunas posiciones para el sector agro. En fin, ya está empezando a moverse un poco más el tema. Ya rompimos el mito de la virtualidad, así que yo les diría que hay que estar muy atentos a todas las fuentes de búsqueda, porque efectivamente ya estamos empezando a ver algo de reactivación. Muy bien. Acá tenemos unas preguntas referidas como al tema salarial. Una de ellas es, pues, cómo afecta la pandemia el nivel salarial. Y acá la persona que nos la hace nos dice que, pues, recientemente quedó desempleada y que siente temor de pedir por lo menos el salario que tenía en su momento, pues, por miedo a que la descarten dentro del proceso. Entonces, un poco cómo manejar este tema salarial en los nuevos procesos que vienen, digamos que de aquí en adelante. Son conversaciones difíciles, definitivamente, porque por lo pronto tratar de perder el temor respecto a cómo uno se posiciona frente al mercado desde el punto de vista salarial es el punto número más importante, o lo más importante que deberíamos tener presente a la hora de tener un encuentro con un futuro empleador. Pero me parece que más que nunca ahora lo que tiene que estar abierta es la conversación. Es muy poco probable que una persona que cumpla con el rol, con el physique du rol del puesto, hoy día, si abre una conversación de una forma genuina e inteligente, vaya a quedar fuera del puesto porque está pidiendo más de lo que la posición está ofreciendo. Y para eso también estamos los consultores. O sea, justamente los consultores tenemos esta posibilidad de poder afinar el diálogo entre lo que un candidato, independientemente de su jerarquía, y un cliente, ¿sí?, están demandando de ambas partes. Donde muchas veces nuestro trabajo como moderadores, como mentores, es: candidato, tal vez acá estás un poco por arriba de lo que el mercado estaría pagando, yo te sugiero, si te interesa este puesto, acercarte más a este número. Voy por otro lado, cliente, tenemos candidatos que realmente cumplen mucho mejor los requerimientos del puesto y están un poco por encima de lo que ustedes originalmente tenían pensado pagar. ¿Cuán dispuestos están a flexibilizarse? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando está el consultor de por medio, por eso siempre trato de, o sea, brego por el uso de la consultoría a la hora de una búsqueda ejecutiva, ni hablar. El consultor lo que hace justamente es tratar que esta caja negra se termina de desempolvar y permite que haya un diálogo y una comunicación mucho más rica entre candidato finalista y cliente o empleador. Pero por lo pronto hay que perder ese temor. El tema salarial es un tema que está arriba de la mesa en todas las conversaciones en las compañías hoy día. Me parece que es algo que todavía seguimos aprendiendo, transformando. Hay compañías que han frisado sus salarios, hay compañías que han reducido radicalmente los salarios en un porcentaje muy alto para justamente sostener la necesidad de no tener que despedir empleo, o sea, o sacar gente. Hay compañías que han frisado búsquedas, hay compañías que no están pagando sus bonos, hay compañías que no están haciendo las actualizaciones salariales en función de la inflación. Depende de muchísimos factores, pero eso es una conversación. La conversación de: tengo temor tal vez porque si lo que yo pido es más de lo que el cliente está dispuesto a pagarme o lo que el empleador está dispuesto a pagarme, hay una forma, creo que muy inteligente, de poder sacarse esa duda, que es preguntándolo. Ponerse en el lugar de: ¿cuánto ustedes están dispuestos a pagar para una posición de estas características? Y yo, como candidato, les diré si estoy en condiciones de poder acercarme a ese número o no. Tomar un poco tal vez una actitud más proactiva y menos reactiva respecto de: me contratan, sino es, bueno, ¿qué tengo yo para ofrecer? ¿Y qué tienen ustedes para darme a mí, si estoy de acuerdo o no para poder aceptar esa propuesta? Así es. ¿Algo quisieras agregar, Margarita? No, digamos que yo lo que agregaría es que si la compañía en este momento está con la posición abierta y está reclutando candidatos con un perfil determinado, es porque de alguna manera cuenta con el presupuesto, ¿cierto? La recomendación no es bajarse del salario del que venían, salvo que por tendencia de mercado estuviera por encima, ¿sí? Claramente no nos podemos ir pidiendo porcentajes muy altos por encima del mercado, porque claramente sabemos que el mercado no está dispuesto a hacerlo, pero si la posición está abierta y de hecho el perfil está muy relacionado con el tipo de salario que estoy dispuesta a ofrecer,
digamos que la recomendación si está desempleada es que se vaya por mínimo el mismo salario por el que venía. De pronto podemos quitarle cositas, como decía Damián, algún auxilio, algún, digamos, beneficio extra que de pronto ahora no sea pertinente. Por ejemplo, parqueadero, pues si vamos a seguir trabajando remoto, pues de pronto ese es un tema que no es pertinente. En fin, digamos, podemos entrar a hacer esas negociaciones por ese lado, pero no bajarse radicalmente del salario. Eventualmente podemos estar hablando que, bueno, no sé, si hay una diferencia mínima entre lo que la organización paga y lo que yo venía y eso no afecta mucho, digamos, no es tan significativo, pues vale la pena negociarlo, como decía Damián, ver hasta qué punto yo estoy dispuesto y mi flujo de caja me lo da. Pero en principio, si la posición está abierta y si ellos me están llamando al proceso y si mi perfil se ajusta, pues claramente es porque debe haber un presupuesto cercano, porque debe equivaler precisamente al nivel del perfil que yo tengo actualmente dentro del mercado. Así es, así es. Bueno, no sé si tenemos tiempo para otras preguntas o creo que ya tenemos que ir terminando acá. Se nos quedaron algunas preguntas sin responder. Si quieren ayuda en particular que están, yo es verdad, me quedé con una respuesta pendiente sobre cómo veo el mercado argentino, no muy distinto, si me permiten, en un minuto, tal vez no muy distinto a lo que Margarita está transitando desde Colombia. El mercado argentino claramente está viviendo un nivel de desempleo importante. No obstante esto, nuestra consultora en particular y casi todas las consultoras son un termómetro bastante fiel de lo que sucede en el mercado de empleabilidad. No 100% fiel, pero es bastante fiel. Entonces, sí puedo decir que nosotros estamos recibiendo propuestas, estamos recibiendo encuentros o conversaciones con tal vez industrias que antes habían estado cerradas o habían estado mudas durante un tiempo hasta tanto no se tuviese más en concreto qué estaba sucediendo con el tema de la pandemia. Estamos abriendo nuevas conversaciones con compañías que habían estado también un poco ausentes en el último tiempo. Coincido con Margarita, hay una suerte de reactivación en determinadas industrias, que son las que mencioné al principio, por supuesto siempre hay excepciones. Hay un carácter o un espíritu un poco más interesado por ver qué es lo que está pasando con los colegas. Muchas empresas están preguntándonos a nosotros qué está pasando con fulanito de tal, los están contactando o no. Por lo tanto, tengo la certeza que probablemente el segundo semestre vaya a ser un poco más interesante desde el punto de vista de la empleabilidad, por lo menos en la Argentina, dentro de las variantes que hablábamos al principio, ¿no? De las posiciones que probablemente vayan a ser un poco más requeridas. Probablemente vayamos a entrar todavía en una baja considerable, pero históricamente para nosotros siempre el tercer Q ha sido un Q bastante bravo. Son generalmente revisiones presupuestarias, las compañías empiezan a encarar ese tipo de procesos donde detienen sus búsquedas. Este tema de la pandemia y del aislamiento probablemente ha hecho un recambio muy importante respecto de cuando sean las revisiones, porque lo están haciendo día a día, lo estamos haciendo día a día. Entonces no creo que vaya a haber un tercer o un cuarto Q malo, ni mucho menos. Insisto, el carácter y el espíritu de las empresas está siendo mucho más interesante y más interesado por ver de contratar perfiles en todo tipo de estructuras. Sí, de acuerdo. Bueno, yo estaba aquí chequeando las preguntas. Hay unas preguntas geniales que me encantaría responder. Yo les diría que les propondría entonces que entráramos, por ejemplo, en contacto a través de LinkedIn, que me pueden buscar allí, Sí. que eso lo hacemos cada vez que tenemos estos espacios. Yo la verdad tengo que decirles que disfruto un montón el contacto con todos ustedes, así que si quieren búsquenme por allí quienes tengan inquietudes y con mucho gusto a través de LinkedIn yo les respondo sus inquietudes, nos preguntaron de cuáles son las competencias base, qué herramientas puede haber para medir, por ejemplo, estos temas de moral y de sentido. Entonces, pues tenemos muchas, desde Page estamos haciendo cosas muy interesantes con relación a eso, estamos muy atentos a lo que viene pasando, así que mi invitación es a que nos busquen de pronto por LinkedIn y nosotros miramos también cómo podemos acercarnos a quienes de ustedes están con nosotros y con gusto pues estaríamos respondiendo todas las inquietudes que quedan por allí.
No sé, Margarita y Damián, si para cerrar quisieran dejarles como algún mensaje a todas las personas que nos acompañan hoy, alguna recomendación que sienten que puede ser muy valiosa pues en estos momentos y estas situaciones que estamos viviendo actualmente. Si quieres arranco yo, Margarita, y te dejo el final, el cierre, el broche de oro con vos. Por lo pronto agradecerles, creo que fue una charla muy enriquecedora, siempre esto es de ambas partes, no estamos acá para transmitir ninguna verdad, creo que estamos acá para contarles un poco desde nuestra experiencia, humilde experiencia, qué es lo que creemos o qué es lo que estamos viendo en el mercado de empleo hoy día. Eh, Transmitirles paciencia, que es un poco trillado el asunto, pero me parece que es lo mejor que podemos hacer en este momento. Transmitirles ganas de capacitarse en todo lo que uno crea que tiene que capacitarse, sea en competencias blandas, sea en skills técnicos que tal vez antes tenían un poco dormidos, como hablaba Margarita respecto del tema del idioma, tal vez es una buena oportunidad como para poder performar un poco mejor, pero no detenerse. Creo que lo mejor que podemos hacer es continuar con esta instancia de transformación. Me gusta hablar de transformación, no me gusta hablar de cambios. Creo que la transformación nos pone más en un lugar de no lo que hemos hecho estuvo mal, sino todo lo contrario. Estamos en un constante espacio de mejora para ver de qué forma nos podemos adaptar cada vez más y mejor a este mercado que probablemente se ponga un poco duro, pero que no tengo dudas que vamos a estar seguramente mejor de lo que estamos hoy día. Así que nuevamente agradecerles a todos por haber participado y por habernos escuchado este tiempo que nos organizó la gente de Grace Place. Margarita. Así es, Damián, gracias. No, yo también infinitas gracias por conectarse con nosotros, que yo también disfruto mucho estos espacios con ustedes. No me queda más decirles, sino que creo que todos estos cambios simplemente nos han dicho que se nos había olvidado de alguna manera que éramos personas, que éramos humanos, y que tenemos que volver a ese centro para realmente poder poner todo el potencial que tenemos a funcionar en un entorno como este. Así que trabajen mucho en su inteligencia emocional, trabajen mucho en su propio equilibrio personal, entiéndanse muy bien cuál es ese valor agregado que pueden tener desde allí hacia el mercado, sean inquietos, sean proactivos, no se dejen agobiar por los cambios porque van a seguir desde muchas formas diferentes, pero en la medida en que yo me conozco y sé perfectamente dónde está mi valor agregado, pues voy a poder navegar entre todos estos procesos, como dice Damián, de transformación de aquí en adelante. Así que pues de nuestra parte toda la apertura para entrar en contacto con quien de ustedes considere y pues súper abiertos desde Page a lo que podamos apoyar y colaborar de aquí en adelante para todos estos temas. Muchas gracias, infinitas gracias, Margarita y Damián, por acompañarnos realmente en esta sesión que fue de muy alto valor. Si bien es cierto, pues que el contexto actual ha tenido un impacto muy significativo pues en el mercado laboral global. Las empresas siguen necesitando la incorporación de nuevos profesionales y como lo decías, Margarita, esto nos obliga a seguir fortaleciéndonos, a seguir viendo la necesidad de fortalecer nuevas competencias, destrezas, probablemente se pueden estar abriendo oportunidades en campos que antes ni siquiera lo imaginábamos. Y entonces, pues en este contexto, todos los temas que estuvimos hablando en esta sesión pues, son muy relevantes y nos aportan elementos muy, muy valiosos para afrontar y seguir afrontando esta nueva normalidad. Entonces, nuevamente a ustedes millones de gracias y a todas las personas que nos acompañaron desde sus casas y sus lugares de trabajo. Realmente también les agradecemos mucho toda la proactividad, las preguntas que nos hicieron, que como les decía Margarita y Damián, pues ya podrán hacérselas de pronto de forma un poco más directa a través de LinkedIn. Entonces, para todos, muy buen día, muy buen resto de semana y esperamos reencontrarlos en una próxima oportunidad. Un placer. Cuídense. Igualmente. Estén muy bien. Gracias, Juli. Gracias, Marta. Gracias. Gracias, Leonardo. Gracias, Juliana. Un gusto verlos. Un placer. Estén bien. Dame un abrazo grande.